De verdad que el Señor se ha pasado de lujo como solamente Él lo puede hacer. Que el Señor te bendiga. Ustedes son amados. Ustedes lo sabían que ustedes son amados. Gente de alto precio. No con perlas preciosas, ni con diamantes, sino con la sangre de Cristo Jesús. Y quiero dar, antes de comenzar, si vayan a lo tanto que estamos compartiendo este bello testimonio, a Jeremías, el profeta Jeremías. No me gusta el apodo que le han puesto, el profeta llorón. Su llorar era con un buen motivo, un motivo santo, por los atrios de Jehová. Pero vamos a Jeremías capítulo 2, si quiero mirar contigo una porción bella de las Escrituras. Jeremías capítulo 2, versículos 1 al 13, quiero leer contigo hoy. Y quiero leer desde los versículos 1 al 3, oramos, pero mientras están pasando ahí en sus bellas Biblias, quiero contarles un testimonio fresco, recién sacado del horno del pan fresco. Quiero darle toda la gloria y la honra al Señor porque Él se la merece. Ustedes saben, si no lo saben, bueno, es nueva noticia. Comencé hace 2 años un canal de YouTube llamado Sit and Listen, siéntate y escucha, y hace creo que 1 semana y media ya tuve el privilegio de tener a nuestro pastor Gabriel Pío. Y para la gloria de Dios, esto es un testimonio para que se confirme lo que estábamos aquí hablando hace 1 semana en el jueves, de tocar tu arpa. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es aquello en lo que Dios te ha movido? Lo que Él ha puesto un don, un talento en nosotros para poder dárselo para atrás al que nos los dio. Él dio y después se lo ponemos a sus pies. Si es enseñar, enseñamos. El que predica, Pablo dice que predique, porque predique. El que enseña, que enseñe. El que ore, que ora. Sigue ayunando, sigue orando. Si intercede, si la intercesión es tu llamar, intercede, mi hermano. Aleluya. Pero quiero decirte que ese video tiene más, para la gloria de Cristo, más de 290 vistas. Aleluya. Y tiene más de 30 likes. Gloria a Dios. Eso es lo que pasa cuando nosotros dispersamos el mensaje del Evangelio. No es para que nadie se lleve la gloria, pero si no testificamos de lo que Dios está haciendo, entonces nadie tiene un concepto de cuán bueno Dios es. Y no solamente que Él ha sido, Él es y que va a continuar a hacer. Ese es mi testimonio. Ya me cierro ahí. Jeremías 2, ¿lo tienen conmigo? Jeremías 2, versículos 1, 2 y 3, y después quiero llegar contigo hasta el 13. Esta es palabra de tu Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si podemos hacer algo, quiero que nos paremos para enseñarle la reverencia que ella se merece. Aleluya. Palabra del eterno Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo que anda y clama a los oídos de ¿quién? De Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí. ¿En dónde? En el desierto, en tierra no sembrada. Aleluya. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Aleluya. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Padre, gracias porque tu palabra es eterna. Cielo y tierra ciertamente pasarán, mas tu palabra no pasará. Tu pueblo se ha reunido no para escuchar la voz de este asno, de este siervo inútil, sino para escuchar la voz eterna del Espíritu y lo que le dice a las iglesias. Gracias, Padre, porque en toda autoridad no vengo yo aquí para hablar mera palabrería, ni lenguaje psicológico, ni lenguaje de poder vivir una vida mejor, sino el mensaje del Evangelio puro, del apresto de paz. Gracias por tu palabra, gracias por Jeremías, porque él fue un instrumento tuyo para darte toda la gloria a ti en medio de un pueblo lleno de maldad, un pueblo que se había rechazado, se había despegado de su Dios. Y hoy queremos escudriñar esta escritura, que tu predicación sea
vocal, que sea una proclamación de las verdades encontradas ahí. Hay tantas perlas, Señor. Hay misterios al fondo de todo, que todo apunta al Cordero, a Cristo. Gracias por venir a morir en un madero. Gracias porque las palabras no bastan para extender un agradecimiento sincero de todo corazón a lo que tú has hecho en esa cruz, que tú tomaste sobre ti todo el pecado, que el que no conoció pecado se hizo maldito por nosotros, que el que no conoció nunca ninguna mentira, ningún engaño en su boca, se hizo la personificación del pecado por medio de mí, para que yo no tenga que morir. Señor, ese gran perdón, Padre, gracias por eso. Ayúdanos a, como el salmista decía, no olvidarnos de ninguno de tus beneficios. Pon en nosotros un corazón contrito y humillado, un corazón de carne, como dice Ezequiel, sensible a tu ley, a tus mandatos, a los estatutos tuyos, Señor. Gracias por aquellos que, como nosotros, están orando en un día como hoy, celebrando a un Cristo. Este es el día que el Señor ha hecho. Nos regocijaremos y nos alegraremos en Él. Y tu iglesia bella, la niña de tus ojos, dice amén. Amén. Y amén. Se pueden sentar, amados del Señor. El tema principal de Jeremías es el juicio sobre Judá. En los capítulos 1 al 29 encontramos, y a través del libro de Jeremías vemos una serie de como 14 mensajes de parte de Dios hacia Judá. Proclamaciones de condenación vamos a encontrar en este libro del profeta mandado por Dios, cargos en contra y juicio eminente. Y los versículos 1 al 3 comienza y está diciendo, vino palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de ¿quién? De Jerusalén. Así dice Jehová. Jeremías aquí señaló la sensibilidad del Señor y su cuidado por ellos en la historia temprana, como vamos a ver en el versículo 21, cuando se extiende Jeremías. Después de siglos, muchos en este pueblo de Israel, pueblo que fue sacado, bueno, nosotros reconocemos sus comienzos con Abraham. Abraham no vino ya del pueblo de Israel, él vino de Ur, de los caldeos, pueblo pagano. Y fue sacado de ahí. Abraham, deja tu tierra y tu parentela y sigue. Yo te voy a dar una herencia, te voy a dar una tierra prometida, voy a hacer de ti una gran nación. Esa es la promesa a este primer patriarca. Y aquí está también diciéndonos en el contexto de Jeremías capítulo 2 que muchos estaban lejos de Dios, a quien habían abandonado, como vamos a leer en el versículo 5. También estaban muchos enteramente entregados a la idolatría. 3, estaban también sin una verdadera salvación. En el versículo 8 Jeremías está hablando, como vamos a tratar de leer y cubrir, que hay uno que de verdad tiene y puede ofrecer una agua. Es cisterna. Desde el comienzo del servicio estamos hablando acerca de Juan capítulo 4, ese encuentro entre Jesús y la samaritana, que Él es el que puede dar agua y nunca más los que la toman tendrán sed. Aleluya. Eso se encuentra en este estado Israel. El anhelo era de Dios, como lo vamos a ver, de que Israel sea tierno y que haya esa relación ambas entre ellos dos. El anhelo era de parte de Dios de que Israel tuviera una ternura sobre él, como en los días de su primer amor. Y eso me encuentra a mí cuando estaba tratando de escudriñar las escrituras y me llevó a un versículo muy sobresaltado de Apocalipsis capítulo 2. Ustedes lo saben ya. Cuando el apóstol Juan les daba esa revelación de parte de Dios, Jesucristo se le aparece en el día del Señor. Eso claramente está hablando de un domingo. Eso no está hablando de ningún día de reposo. Eso está hablando en el día del Señor. Jesús resucitó. Por eso celebramos hasta el día de hoy su resurrección con gran celebración y fiesta. Y en Apocalipsis 2:4, las palabras inspiradas dicen, pero tengo contra ti. Esto es acerca que Cristo dirigiéndose a la iglesia en Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
El contexto de Apocalipsis 2 tiene que ver con muchas cosas que esta iglesia de Efesios había sido ejemplar. La doctrina pura, el anhelo por poder ser justos y morales, el celo por la verdad de Dios que debería estar presente en todos los que se llaman ser cristianos, seguidores de este camino. Ser cristiano, mis amados, si se le puede decir así, pero es mucho más que eso. Es mucho más que doctrina. Es mucho más que moralidad. Eso todo está incluido en el paquete. Pero ser cristiano es amar al Señor Jesucristo. Amén. El ser cristiano es que estamos completamente andando no sobre la ley de las obras, sino sobre la ley del amor. Por eso es que Cristo dice que así sabrán que ustedes son mis discípulos con el amor que ustedes tengan los unos por los otros. Amén. Así, esa es la marca del verdadero cristiano. Uno que se dice seguir la ley. Uno que verdaderamente cumple la ley. Es uno que está completamente regenerado y transformado con el amor. El amor cubre multitud de pecados. El amor es el que nos junta, ese es el vínculo perfecto. Pero mis hermanos, la pasión, el fervor de esta iglesia de Éfeso por Cristo se había convertido en una ortodoxia fría y mecánica. Su pureza doctrinal y moral estaba bien, su celo no disminuido por la verdad estaba bien, su servicio disciplinado estaba bien. No eran sustitutos del amor por Cristo que habían abandonado. Podemos tener la doctrina más bíblica, mis amados. Podemos ser los teólogos más derechos de toda la historia de la cristiandad. Podemos tener celo por la casa de Jehová. Podemos tener una moralidad ideal y tener una ira justamente contra las obras del mundo que están llenas de oscuridad. Pero si dejamos el primer amor, ¿de qué te vale? ¿De qué te vale decir todo lo correcto y que tu corazón, porque ahí es donde está, Jesucristo dijo, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y la palabra nos está confrontando esta mañana y nos dice, ¿dónde está tu tesoro espiritual? ¿Estás diciendo todas las cosas correctas? ¿Estás diciendo todo lo que tiene que ver? ¿Estás viniendo a los cultos? ¿Te estás comportando como alguien que es merecedor del nombre, seguidor del Mesías? Pero eso no tiene prioridad. Hay un primer amor. La iglesia tiene que estar saturada con este primer amor. Pedro, el primero de Pedro dice que el amor cubre la multitud de pecados. Estas cosas no son malas, mis amados hermanos. No es mala la doctrina, no. Pablo dice, no, la buena doctrina tiene que ser practicada, enseñada, predicada. Es bíblico, es real, es cierto. La moralidad, obviamente, el que me ama a mí, que siga mis mandamientos. Sí, el mayor mandamiento, este mandamiento cubre toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, fuerza, mente, espíritu, todo. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Los dones del Espíritu no son malos. El Espíritu reparte sus dones como a Él le place. Pero tengamos cuidado que no se conviertan en anhelos, escuchen, en anhelos religiosos vacíos. Hay muchos, como ¿se acuerdan en el libro de Hechos de Simón el Mago? Que cuando vio que los apóstoles Pedro y Juan estaban sanando y se estaba moviendo el Espíritu, Simón el Mago dijo, ¿y qué tengo que hacer yo también? Para también cuando yo ponga mis manos sobre los enfermos, sanen. ¿Qué precio les puedo dar? Y Pedro se vuelve lleno del Espíritu Santo y dice, que tú y tu dinero, te lo voy a poner de la forma linda, se vayan por la puerta. No queremos nada de eso. ¿Cómo tú vas a tratar de comprar el don de Dios con cualquier peso? Mis amados hermanos, el evangelio es completamente free of charge. $0, 0 centavos. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate, toma tu lecho y anda. El evangelio se tiene que mover en la iglesia
en medio de un amor, en medio del vínculo perfecto, en medio de no cosas vacías, sino cosas que tengan néctar, fibra, potencia, lo único que va a permanecer aquí. Hay tres cosas que de verdad un cristiano tiene que aferrarse: la fe, la esperanza y el amor. Pero mejor que todas estas tres, la fe ya no va a haber necesaria. Va a haber un tiempo donde la fe va a desvanecer. Ya no va a haber necesidad de fe. La esperanza, estamos esperando por algo, pero va a llegar el cumplimiento de la esperanza. Pero el amor. Mi mensaje no es acerca del amor, pero lo que le estaba faltando aquí en el contexto de Jeremías 2 es que habían perdido del amor de tu desposorio. Aleluya. A través de Jeremías, Dios hizo un sincero llamamiento a Israel basándose en el recuerdo de su relación pasada. Decir, recuerdo lo maravillosa que fue nuestra relación en una vez. Es un mensaje poderoso de parte de Dios. Es que Dios, imagínense mis amados, el grado de humillación de una manera linda, santa de parte de Dios. Él está diciendo, Israel, nación mía, yo los busco, yo los he cuidado, yo los he sacado con mano fuerte de Egipto, yo los he mantenido, yo descendí maná del cielo y yo también mandé carne hasta que se les salía de los oídos y de la boca. Y todavía, ahora nos encontramos en un contexto donde el amor se fue. Israel ha puesto su mirada en otras cosas, apartándose de mí. Dios recuerda, mis amados hermanos, esos tiempos celosos, cuando teníamos un celo por estar en la presencia de Él. Dios recuerda esas temporadas felices, esas horas entusiastas. Y si hemos llegado a un estanque espiritual, si ahora tenemos frío y casi estamos muertos espiritualmente hablando, porque ustedes saben, yo sé que ustedes lo saben mucho más que yo, que hasta el fiel creyente puede tener temporadas donde su fe mengua, donde hay una indiferencia sobre las cosas de Dios. Eso puede pasar. Eso está pasando en estos días. No podemos decir, no podemos ser del criterio. No, el cristiano siempre está en un ultimato de victoria, siempre de un 100%. Entonces, mi hermano, ¿por qué no están viniendo a la iglesia? ¿Por qué los discipulados se están bajando en el rango en estadística? ¿Por qué los bautismos están bajando a niveles tan bajos donde ya la gente no ve el compromiso mandato por Dios en su palabra de bautizarse, de ir y hacer discípulos a las naciones? Ya no ven, el estudio bíblico se está perdiendo, no hay disciplina, no hay obediencia, no hay una ganas de crecer. Nos acordamos el lenguaje que Pablo usa hacia la iglesia. Oye, pero ya llega tiempo que ya no puedes ser un vivito en la fe. Pasaste cierto tiempo con leche espiritual. ¿Cuándo te vas a graduar ya? El autor a los Hebreos también dice, tenemos que poner las cosas primales atrás y ir hacia lo más alto, hacia los misterios, hacia lo que puede tocar el cielo. Estamos a roce con el Creador. Él ha dejado una revelación divina. Pero todavía nos quedamos y está bello. Jesús me ama, sí me ama, porque la Biblia dice que me ama. Aleluya. Es bello, pero eso es para un niño de 6, 7, 8 años. Eso no puede ser el fundamento de un creyente cuando ya ha llegado a un nivel de madurez, cuando ya la batalla es tan violenta y inclusive hasta Satanás reconoce, no, él tiene armamento para batallar contra mí, pero él no lo usa. Él tiene escrituras promesas de Dios, que son poderosas, pero él no escudriña. Quizás. Él no revisa. Él no busca. Jesucristo dice, buscad, los que me buscan, me hallan. Los que claman a mí, yo respondo. Los que tocan la puerta, ciertamente yo abro. Y yo no solamente que abriré, sino que entraré y yo me meteré en una íntima relación cuando todas las fibras de tu ser emitan a Cristo y a este crucificado. Mis hermanos, tenemos que ser de esa gente que cuando toman a cualquier parte de nuestro cuerpo y que nos den y nos corten, que salga la Biblia por todas partes. Aleluya. Tenemos que ser aquellas personas que dicen, ven, corta aquí,
Mira lo que va a salir. Va a salir una fuente aquí. Aquí hay una fuente que está corriendo por mí. Es algo, es un fuego que yo no puedo controlar. Es una pasión que no ha sido puesta, no ha sido maniobrada por ningún esfuerzo humano, sino ha sido puesta ahí por aquel que puede transformar a alguien indiferente, a alguien como Isaías, a alguien como Elías, Aleluya. a alguien que dice, heme aquí, Aleluya. envíame a mí, yo iré. Jonás. Versículo 2 sigue diciendo, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Esto tiene en mente el evento bello del Éxodo, cuando Dios guió a Israel a través del desierto, lo conocemos. No eran perfectos en su relación con Dios entonces, no lo eran, ¿se acuerdan? Moisés fue al monte, oró, y cuando regresó, becerro de oro. Cúbrete. Becerro de oro. Y también cúbrete. Porque no solamente no podían aguantar el rostro de Moisés, que estaba resplandeciendo de la gloria shekinah de Dios, Yahweh, en el monte ese Sinaí, sino también que ya estaban poniendo su mirada en otras deidades. Confirmando la palabra de Romanos 1, decidieron adorar la creación en vez del Creador. Decidieron hacer imágenes de cosas, de criaturas terrenales, y se olvidaron de aquel que hizo toda criatura en el primer lugar. Aleluya. Y dice en el versículo 3, santo era Israel a Jehová. Esto es lo que Dios ordenó de Israel en el desierto. Levíticos 11:45, te doy la referencia para que la estudies en casa. Y en cierta medida Israel cumplió ese llamado de que Dios ordenó a Israel y lo guió por el desierto. Estaban separados para Dios como su propio pueblo y tenían poco deseo por los ídolos de los egipcios y de los cananeos. Había, mis hermanos, lo que Dios estaba haciendo y Él está haciendo, lo creo yo con todo mi corazón con Israel, es una separación divina. Las leyes rituales, las leyes mosaicas, las leyes ceremoniales tienen un gran propósito para decir, Israel, tú vas a ser tan único, tú vas a ser tan separado que no vas a comer lo que los demás comen, no vas a vestirte como los demás visten, no vas a hablar como los demás hablan. Tu método, tu ritual de servicio va a ser tan diferente que todo lo voy a hacer con un propósito para demostrar que solamente Jehová es Dios. Era un acto evangelístico de parte del Dios que muchos dicen es testarudo, malo, sin oportunidad, sin misericordia. Qué linda oportunidad que no mandó meramente a predicadores, sino que estableció una nación entera para hacer un testimonio vivo de que Él es santo, que no hay nadie como Él, que solamente Jehová, el Shammah, Yahweh, es un Dios. Y a Él servirás. Escuchad, Israel, Jehová uno es, Jehová es nuestro Dios. Él es uno Dios. Él es eterno. Versículo 3. Dice también, primicias de sus nuevos frutos. Israel fue el primero en adorar al Dios verdadero. Ese gran honor y privilegio pertenece al pueblo que Dios desde antemano predestinó para ser adoptado por Él, para ser escogido para este propósito, para crear una nación y que de esa nación salga una semilla y que haya una salvación, porque Abraham, por medio de ti, bendeciré a las naciones. Es por medio de Abraham, por medio de ese vaso útil, que no era útil para nada sin Dios, pero con Dios, Abraham cubrió, fue usado para traer al Mesías por medio de su linaje. Ahora pues, si dijeres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, esto es Éxodo 19, 5 y 6, vosotros seréis, mira cómo lo describe aquí Yahweh, mi especial tesoro. A través de todo el antiguo pacto, el primer testamento, como yo lo llamo, hay un deseo de parte de tu Dios y mi Dios
para establecer una relación íntima con Israel. Aleluya. Tú eres mi tesoro especial, Aleluya. el que te toca a ti, y eso se puede aplicar a aquellos que están por medio de la conducta, de la fe, y de la confianza en Cristo. Tú eres la niña de mis ojos, el que te toca a ti. ¿Se acuerdan cuando Cristo confrontó a este Saulo de Tarso? Saulo, Saulo, camino a Damasco, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y si seguimos el contexto de todo ese capítulo, ese encuentro, esa conversión de Saulo a Pablo, él no estaba persiguiendo a Jesús porque ni lo conocía, fariseo de fariseo. Él estaba persiguiendo a lo único que él podía palpar y ver, a los cristianos, a los que seguían a este que había resucitado de entre los muertos. Aleluya. El que te persigue a ti, persigue a Cristo. El que te maldice a ti. Y ahí es el cumplimiento de lo que Dios le dice por medio, sabemos que es Israel, pero se aplica a nosotros también por medio de Cristo. El que te maldiga a ti, se mete con el que creó a ese individuo. Tu trabajo es bendecir. Toda justicia y ira justificada, la venganza le pertenece al Señor. Amén, amén. Yo tengo que ser vehículo de amor y de bendición y de oración y de servicio sincero de corazón y dejarle a Dios que como Él lo hizo con Israel, que Él lo haga en el siglo XXI también. Dios no ha cambiado. Su revelación es eterna. Y mira lo que dice aquí en Éxodo 19. No solamente que Él es mi tesoro, Dios describe a Israel como mi tesoro especial sobre todos los pueblos. O sea que hay algo especial de Israel, hay algo establecido con Israel, que Dios no va a romper su promesa eterna por medio de Abraham, Isaac y Jacob, sino también que Él describe, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino, mira el paralelo aquí, un reino, le habla Israel, de sacerdotes y gente santa. Pedro dice, vosotros sois pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel. Él te llamó de las tinieblas a la luz. Es un objetivo de poder traer redención a una humanidad caída por medio de un plan eterno en el consejo preexistente de Dios y que se va evolucionando. Pero no quiero decir eso en la palabra científica, no. Estoy diciendo que la revelación de Dios es progresiva. Dios conoce su plan completo, pero de la manera que se enreda, que desenreda Dios, es que para enseñar que todo esto es para bendecir a todas las naciones por medio de una promesa eterna que Dios hizo. Y mi pregunta es, ¿por qué experimentando tantas de estas cosas gloriosas en Israel, por qué se encuentran en el contexto de Jeremías 2? Con tanto pecado, con tanta separación, con tanta idolatría, con tanta rebeldía, con corazones duros, que los profetas fueron matados, ahorcados, cocidos en dos, pedreados. Bueno, Él le llama gente santa, pero eso es con una condición. Él nos llama a nosotros gente santa, pero tenemos que ser parte del rebaño del Cordero, del gran pastor. La única manera que tú y yo podemos acceder a esa santidad, que significa ser apartado para, es si yo estoy completamente centrado en la voluntad de Dios, caminando en los preceptos y los mandamientos de Dios, y ya yo he sido una vasija que ha experimentado un nuevo nacimiento. Aleluya. A través de su santo pacto con Abraham, Génesis 12, 1 al 3, que también aseguró su intención de bendecir todos los pueblos. Nos encontramos con esta frase, palabra inspirada del versículo 3. Todos, dice el versículo 3, todos los que le devoraban eran culpables. En esta época de relación especial con Dios, el Señor cuidó especialmente a Israel. Si alguien intentaría devorar a Israel, como a través de la nación, han habido enemigos por todas partes, inclusive hasta el día de hoy Israel está rodeado por enemigos.
entonces el desastre vendría sobre la nación que ponía sus ojos sobre la niña de Dios. Aleluya. Esto fue un gran contraste con el juicio a manos de los enemigos de Israel que eventualmente iba a venir sobre una Jerusalén infiel. A través de los pasajes del Antiguo, del Primer Testamento, vemos como Jesús, por ejemplo, en Oseas dice, Israel me ha sido infiel, y lo compara con una ramera, con una prostituta de lo más alto rango, que se ha visto con muchos amantes, con muchos. Su infidelidad, dice el pasaje, es historial, tiene larga trayectoria. Y qué lindo que lo que Cristo hace en el Nuevo Testamento, bajo esa cobertura de cumplimiento con todos los profetas y la ley, porque Él viene a unir, no a desatar, no a quebrar. Él dice, yo vengo a darle vista al ciego. Yo vengo a darle posición alta espiritual al que no tiene ninguna. Yo vengo, no por los que se dicen estar sanos, porque el que está sano, entre comillas, no necesita doctor. Dios. Hay muchos que se llaman ser aquellos que han recibido esa regeneración, que dicen, ya yo estoy sano. Pero su falta de humildad puede ser un indicativo que todavía el Espíritu Santo tiene que regenerar un corazón orgulloso. Israel fue infiel a Dios y se buscó amantes. Mira lo que dice Génesis 12:3, esa promesa. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti las familias de la tierra. Versículo 5, mira lo que dice Jehová aquí en la palabra que le da al profeta Jeremías. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad? Esa palabra ahí en el hebreo apunta directamente hacia la idolatría de Israel y se hicieron vanos. Dios llama a la casa de Israel para dar cuenta de su rechazo de Él. Mis amados, ¿no nos damos cuenta de lo que está pasando en el texto bíblico? El Dios creador del universo está pidiendo cuentas a un pueblo que Él mismo estableció, que Él mismo llamó, y le está dando la oportunidad por su gran misericordia y gracia de poder traer una defensa delante del Dios Padre de todo el trono celestial. Un ser soberano no está forzado a hacer eso. Y Él le pregunta a Israel, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué maldad hallaron en mí? ¿Hice algo mal? ¡Santo! ¿Me porté mal? Te hice ponerte mal, te herí los sentimientos, no te proví el maná, no te di bendición, no te di una tierra, no te ayudé en la conquista, no estuve contigo, como estuve con Moisés, estaré con Josué. ¿Qué pasa? Y muchas veces en el contexto de la iglesia del primer siglo y también en el siglo XXI, Dios está en su paciencia, su misericordia diciendo, ¿qué pasa? ¿Han encontrado mal en mí para que no pongan fe, para que yo no sea el objeto de su fe? ¿Qué pasa? Obviamente estas eran preguntas que lo llamamos retóricas, porque Israel estaba en completa condenación justamente. Dios había siempre sido fiel a Israel. El salmista lo confirma. Para siempre es tu misericordia. Tú eres grande, tú eres lento para la ira, grande misericordia. Tu ira es controlada, tu ira no se ve tanto como vemos tu gran misericordia. Oh, y los cielos declaran la gloria de Dios. Podemos ver que hay abundancia en los campos de Israel. Podemos ser testigos que Dios ha sido más que bueno, pero todavía Jeremías 2 está en las Escrituras y se tiene que predicar como todo buen predicador, predicando todo el consejo de Dios. Pablo dice, yo estando con ustedes en tal casa de un tirano, no pausé, no paré de predicarles todo el consejo de Dios. Yes. Ese era mi
derogativa. Ese era mi anhelo, poder predicar. Y lo que pasa es que muchas veces en el contexto de la iglesia vemos gente que tiene miedo a lo que Dios verdaderamente quiere decir. Nosotros tomamos a un Dios que nos conviene y eso es lo que hizo Israel, se fue con otros dioses. Pero esto pasa en el siglo XXI. La palabra de Dios tiene aplicación universal y tiene aplicación porque es el periódico más vigente en la historia de la humanidad. Y hoy en el siglo XXI no es Balaam, no es Balac, Mamón, algunos dicen por allá, pero cada uno de nosotros, que Dios nos cuide, puede ser un Dios. Su propio Dios, servir el yo. Por eso es que Jesucristo tuvo que atacar directamente el punto débil de los fariseos y los saduceos. Vosotros sois sepulcros blanqueados. No se piensen que son hombres santos. No se piensen que por su alto rango espiritual en la casa de Israel van a tener alguna posición en los cielos. No se piensen que por su conocimiento de la Torah, del Tanakh, ustedes puedan alcanzar lo que yo vengo a dar por mera gracia y voluntad del Padre. Lo que yo os hablo no lo he sacado de mi propio entendimiento, dice Jesús, lo he oído en las cortes celestiales de mi Padre. Aleluya. Cuando yo voluntariamente, Filipenses capítulo 2, me despojé. Eso se llama el envaciamiento, el kenosis, el keneo, que Cristo dijo, yo voy. Yo me quito, me salgo de algunos privilegios celestiales, el cántico de los arcángeles, santo, santo, santo. Me salgo de toda gloria y yo voy y me meto en un vientre de María y yo me hago hombre y yo voy y muero. Primero vivo una vida santa, recta, hasta me bautizo. ¿Por qué los cristianos no se quieren bautizar hoy? Si Jesucristo se bautizó. Y le dijo a Juan, es necesario que se cumpla toda justicia. Aleluya. Voy a las aguas. Porque si le estás pidiendo a esta gente que yo vine a redimir por medio de mi sangre, que se bauticen, yo también voy. Aleluya. Para que no haya excusa. Aleluya. Y tenemos a muchos que están parte de la iglesia y no es para criticar, es solamente porque la Biblia lo ha dicho así, que olvidan, niegan, ignoran la obediencia que es necesaria para ir a las aguas. La obediencia que es necesaria de tener una conciencia limpia para poder participar en la cena del Señor. Hay un capítulo entero que Pablo habla acerca de tomar la cena indignamente. ¿Cómo nos vamos a pensar nosotros que estamos mejor? Aleluya. Obviamente eran preguntas retóricas. Dios había simplemente siempre sido fiel con Israel. Sabes que inclusive nuestras propias tradiciones pueden ser nuestros peores enemigos. ¿Cuál es tu tradición? ¿Cuál es mi tradición? ¿Qué es lo que estoy tratando yo de insertarle al texto de la Biblia? Es mi oración que el Señor me humille más cada día para poder ser, que el Espíritu Santo sea un filtro purificador de las Escrituras, para poder yo predicar solamente y que tú prediques y des testimonio de lo que verdaderamente dice su palabra, no lo que muchos por allá quieren que ella diga. Nos ciegan las verdades de las Escrituras, nos endurecen el corazón cuando el Espíritu nos redarguye. Y hay una verdad aquí en este versículo 5 que de verdad me tocó, me edificó a mí. Es una pregunta, estamos viendo esa pregunta que Yahweh le hace a Israel por medio del escritor profeta. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras ¿qué? La vanidad. Yo dije que esa palabra vanidad apunta directamente a la idolatría de Israel, a lo que ellos estaban tratando de activar. Ellos se estaban moviendo en esos círculos donde, ¿se acuerdan que yo dije que uno de los grandes propósitos de Dios con Israel y con la iglesia es que seamos nosotros luz y sal para evangelizar, para enseñar que hay un solo Dios? Lo que estaba pasando en Israel era lo opuesto. Israel estaba siendo infiltrada por pueblos paganos y ajenos que estaban cambiando y completamente haciendo olvidadizo el verdadero Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tenemos que tener mucho cuidado que lo que pasó con Israel no pase aquí otra vez.
Si nosotros dejamos, escúchenme muy bien, se lo voy a decir sutilico, es que la palabra lo dice como un martillo, pero yo quiero ser sutilito. Si nosotros dejamos que alguien infiltre esta casa de Dios, que infiltre nuestra fe con otro evangelio, el apóstol no está diciendo que va a haber un regañadito. No te van a tocar la manito. Eso es una pronunciación de anatema de parte del apóstol. Dios. Con autoridad divina, por supuesto. Un anatema es una maldición que proviene del trono de Dios sobre todo aquel que quiera mezclar doctrina pura con su propio antojo. Y te digo yo a ti hoy, esta tarde, ¿cuántos antojos a través de nuestras vidas, en lo que hemos observado del movimiento evangélico o de aquellas iglesias que se dicen predicar todo el consejo de Dios, cuántos antojos hemos visto que se han infiltrado en la palabra pura? Yes, Lord. Y nosotros, como los que estamos observando el evento, pero como los inocentes de manos cruzadas, me ha pasado a mí, por eso yo me tengo que, la palabra redarguye, y nosotros como los que estamos en la banca, observando, pero sin tomar acción. Mis hermanos, ese es el propósito de las voces del Primer Testamento. Ese es el propósito de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Los voceros iniciales que dijeron, esta es la verdad, esto es lo que Dios demanda de nosotros, lo que Él estableció, y lo tenemos que guardar con toda nuestra fuerza. Tenemos que ser celosos. Tenemos que ser aquellos que como Jeremías lloraban y lloraban. ¡No, Señor, no! Y después las lamentaciones sobre Israel y sobre lo que estaba aconteciendo. ¡No! Que la gente vean, no por solamente las lágrimas que salen de los ojos aguados, sino por un corazón que está contrito, que está humillado, que está realmente, sinceramente conmovido por la adulteración de las Sagradas Escrituras. Y no solamente por eso, sino por aquellos que quieren incluir lo que Dios no habló. Aleluya. Persiguió Dios aquí en este versículo la inutilidad que se vuelven inútiles. Los inútiles se vuelven inútiles. Porque si sigues en lo que no vale nada, mi amado, te convertirás en uno que no vale nada. ¿Entendieron eso? Si tú sigues aquello que no tiene ninguna recompensa eterna, que no tiene ningún beneficio para esta vida con una comunión con Él y en la eternidad con Él, si seguimos como un cuerpo o como individuo espiritualmente, lo que no tiene ningún valor, lo que es inútil, lo que es vanidad de vanidades, como decía el predicador en Eclesiastés, nos vamos a convertir en vasijas inútiles. Sin uso. Eso es lo que Israel se estaba volviendo, inútil. No cumpliste con tu deber de ser la luz de las naciones. No cumpliste con tu deber de tener un denuedo, de tener un celo por la ley de Jehová. Y ahora lo que te has convertido es el peor desastre que Dios, con su misericordia, va a sacar a Israel. Romanos 11 lo proclama, que va a llegar un tiempo donde Dios, el que cumple pactos, va a decir, ven para acá. Te voy a restablecer. No porque tú seas bueno, merezcas, porque yo soy fiel. Aleluya. Todo enfoca para Dios, que tu evangelio no se convierta en algo del ego, del yo, que se enfoca en lo que el evangelio pueda darte, ningún beneficio económico, que solamente sea Cristo y este crucificado. Versículo 7, y os introduje, no solamente que Él los bendice, que Él le enseña misericordia, que los trae con mano fuerte, dice el versículo 7, y os introduje en tierra de escasez, de abundancia, para que comiese, su fruto y su bien. Dios claramente llamó la tierra de Israel su tierra. La tierra que yo os doy no es una tierra que ustedes se ganaron por su propia fuerza.
Mi hermano, Josué no gana la batalla si Jehová no está con él. Amén, amén. No te confundas. That's right. Inclusive a través del Antiguo Testamento, Dios dice, yo te escogí a ti, Israel, no porque eras las más numerosas entre las naciones. Yo te escogí a ti, Israel, porque fue mi placer. Fue mi beneplácito. La palabra es beneplácito. Fue por mi buen placer. A mí me dio, mis hermanos, si esto no nos puede satisfacer, si tenemos que buscarle una razón a todo, Dios hizo lo que hizo muchas veces porque a Él le dio la gana. ¿Y quién soy yo para decir, no, Señor, no, tú no tuviste que haber dicho eso, porque yo lo puedo hacer 10,000 veces mejor que tú? Necio. Who do you think you are? ¿Quién te piensas que eres? Muchas veces en nuestro caminar espiritual queremos decirle a Dios, no, muchas veces no, Señor, yo nunca lo pronunciaría de labios, pero en nuestras acciones decimos, yo soy mejor que Dios. De la manera que nosotros caminamos, que actuamos, le estamos diciendo a Dios de una manera sin decir, me están siguiendo aquí, sin decirlo, sin que nuestros labios hablen palabras de acuerdo a nuestros pensamientos, le estamos diciendo a Dios con nuestras acciones, a mí me parece que yo lo puedo hacer mejor que tú. Eso se llama blasfemia, amados. Eso es pecado que en el primer testamento se castigaba con piedra tras piedra tras piedra. Los que abusan de la gracia. ¡Wow! Dios, Israel, profanó la tierra y la convirtió en una abominación a través de su idolatría. Las bendiciones que Dios da son solamente de Él y vienen de parte de Él. Mira cómo Pablo en Romanos 1:1 introduce el evangelio que Él les quiere enseñar por medio de esta carta revelada por el Espíritu a los romanos. Pablo, esclavo, esa palabra ahí dice siervo en tu Biblia, pero el griego original es esclavo. Él se está minimizando. Esto no es de Pablo. Pablo, el perito arquitecto de la fe. No se trata de él. Él fue usado, vasija bella en las manos del Señor, para testificar ante grandes y pequeños. Pero Pablo dice, Pablo, esclavo literal de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, señalado, designado para el evangelio de Dios. Hasta el evangelio ni te pertenece a ti. Hasta las buenas obras no te pertenecen a ti. No te estoy tratando de minimizar, pero te estoy tratando de humillar ante la palabra de Dios. El evangelio no es tuyo. Las buenas obras, Él las preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Todo lo que es puro, santo, deseable, bueno, de efectuo, beneficiario, viene del Padre de los cielos. Y a la iglesia se le ha olvidado que su Dios es eterno y es dador de buenos regalos. Versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Esta es la segunda pregunta que le hace por medio del profeta. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron. Ezequiel 34 también habla acerca de los pastores. Se rebelaron, aquí escribe Jeremías, contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. No de Yahweh, no de Jehová Rafa, no de Nisi, no de Adonai, no. Ellos no proclamaban el Shama, ellos proclamaban a los dioses paganos de los cuales ellos no tenían que tener parte. ¿Por qué la iglesia está teniendo parte? Inclusive no con palabras, sino con comportamientos que no dan ninguna evidencia del rey. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Los líderes no conocían realmente al Señor. Establecieron un modelo idólatra para los demás. Mi pueblo fue destruido, dice Oseas 4:6.
fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Qué proclamación más fea de parte de Dios! Es como se acuerdan de la bendición: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te gane. Imagínate que eso fuera, que se convirtiera en una maldición. Jehová parte su rostro sobre ti. Que el Espíritu de Jehová no more más en ti. Que Dios se olvide de tus generaciones para siempre. ¿Ven la gravedad de esa declaración? ¿Ven la gravedad de lo que está diciendo aquí? Los líderes religiosos de Israel no sirvieron bien a Dios ni al pueblo, no buscaron al Señor. Estaban preguntando, ¿dónde está el Señor? Y no enseñaron la palabra de Dios, la ley, de una relación personal con Dios. Y no conocían. Mis amados hermanos, el problema del evangelio no es si tú conoces a Dios, si sabes mucho de las escrituras, si las memorizaste, sino Dios te conoce a ti. Cuando tú llegues al trono, donde quiera que tú estés, ese es el bello regalo de Cristo rasgando el velo en su obra completada en la cruz. Cuando tú te postras ante su presencia, ¿estás seguro que Dios te conoce? Que Dios, Jesucristo, no va a decir, Señor, Señor. Bueno, eso es lo que decían los que estaban haciendo cosas en su nombre. Señor, Señor, hicimos esto. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Eso es lo mismo que Dios está haciendo aquí por medio del profeta Jeremías, declarando que yo no los conozco. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que quieren interpretar la ley? No lo sé, por tanto, versículo 9, contenderé aún con vosotros. Dios no permitiría que este gran pecado en nombre de los líderes y del pueblo de Israel quedara sin abordar. Mis hermanos, nosotros servimos a un Dios santo. Él va a castigar, Él va a traer condenación. Por medio de Jesucristo, sí tenemos gracia, pero mis amados hermanos, va a llegar un momento, el libro de Apocalipsis lo declara, cuando la ira de Dios, las copas de ira se van a desbordar. Se van a desbordar. Este mundo va a ser saqueado, va a ser completamente echado a un infierno terrenal de tanto enojo de parte de Dios. Los cielos se van a abrir, los mares van a producir grandes bestias. Este mundo va a ser completamente engañado por el espíritu del anticristo y nosotros seguimos algunas veces jugando juegos con lo de Dios. Hay comunión, hay entrega. Is there commitment? ¿Hay un compromiso? ¿Habrá compromiso? Santo Dios. ¿Habrá? ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? En el versículo 11, Yahweh le hace esta pregunta por medio del profeta Jeremías. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, Dios está diciendo, mira, los de Canaán no cambian. Y mira, los de Filistea tampoco. ¿Y ustedes? Enseguida. ¿Sabe el brinquecito esto? Esto es lo que pasa en tu vida espiritual, en mi vida espiritual, cuando tratamos de negociar con diferentes dioses. Estamos así. Un pie aquí, otro pie allá, como las olas del mar que vienen y van. Tu vida espiritual tiene que tener más solidez que eso. Tiene que estar cementada sobre una roca inmovible. Aleluya. Si tú quieres declararte, si yo me quiero declarar un soldado de Dios, estate firme como atalaya en la brecha. Gloria, gloria, gloria. Pero a todo el mundo le gusta citar Efesios 4, la armadura de Dios. Pero muy pocos son aquellos que verdaderamente viven una vida con la armadura puesta. Aleluya. Esa armadura puede desligarse de ti muy rápido y te puedes convertir en una Israel que estaba completamente abandonada por su propia concupiscencia.